Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo a una súper invitada que conocí por cosas de la vida hace ya varios años. Tuvimos un encuentro así fugaz en una noche fría bogotana y siento que a veces uno como que encuentra gente con la que puede ser muy compatible y que ya no necesariamente tiene que seguir hablando como en este vínculo de amistad intenso, pero que en redes sociales como se acompañan, se siguen, se celebran. Entonces yo dije, bueno, hay que hablar con esta persona porque compartimos muchas creencias y un poco formas de ver la vida, porque la he visto en su proceso de cumplir ciertos sueños, la he visto a través de redes sociales, no me crean acá tampoco que hablamos mañana, día y noche, no, pero la he visto desde la distancia crecer un poco y para mí es mágico ver cómo otras personas tienen una energía tan bonita que proyectan a través de redes sociales y cómo viven un poco en esta filosofía del manifestar, del vivir un poco en brillitos, que es mucho de lo que ella habla, como que mantener la vida súper brillante y como en un mood siempre como de creatividad y alegría. Y con esto, antes de presentarla, voy a decir que no todo es color de rosa, porque a veces la gente es como que sí, pero tú romantizas todo. A mí personalmente me encanta, pero eso es otro tema de otro podcast. Así que te doy la bienvenida, Paula Valencia. No somos familia, eh, pero estoy muy emocionada que estés acá y que hayas sacado el tiempo pues para conectarte. Estamos a un continente de distancia, así que bienvenida a este espacio. Ay, muchísimas gracias, Ivo. Gracias por invitarme. Yo creo que lo más asombroso de rodearse de mujeres, de rodearse ya sea, como tú mismo decías, de muy cercanas o no tan cercanas, sino por redes sociales de mujeres tan poderosas como tú, es ver estos proyectos, tener estas oportunidades y definitivamente inspiración. Muy feliz de estar aquí. Gracias a ti por la invitación y vamos a hablar de brillitos. Me encanta. Para empezar, cuéntanos quién eres y cómo eliges presentarte hoy. Y yo he decidido hacer esta pregunta porque siento que a veces nos encajan como tú eres una profesional, tú eres comunicadora, tú eres esto, pero realmente yo he tratado como de salirme de yo no soy solo mi profesión, sino que soy un montón de cosas más. Así que dije, bueno, que nos cuenten las personas cómo se identifican, cómo se ven, cómo quieres presentarte ante el público que nos escucha. Bueno, Ivo, me parece una muy buena pregunta y sobre todo me parece muy valioso eso que acabas de decir porque recuerdo una vez en una sesión de terapia grupal, un psicólogo nos preguntaba, ¿quiénes son ustedes? Entonces, no, es que yo soy comunicador, pero ¿y si te quitan el trabajo, entonces quién eres? No, es que lo que pasa es que yo soy la esposa de fulanito. Bueno, y si se acaba esa relación, entonces, ¿quién eres? Es como tan complejo definirse a uno sin todos estos apellidos y arandelas que a uno la sociedad le va poniendo. Entonces, desde ese ejercicio yo siempre digo, no, yo soy Paula y siempre soy una mujer en construcción, que yo creo que es como lo único que a uno no se le borra, no se le acaba, lo único muy poco probable de que se vaya. Y así decido presentarme hoy. Por supuesto, soy muchas otras cosas, soy hermana, soy hija, soy esposa, pero mi esencia es ser una mujer que está en construcción todo el día, todo el tiempo aprendiendo, analizando cómo poder mejorar y bueno, ya hablaremos más del resto de las otras cosas que soy, pero esa quisiera que fuera la presentación para responder tu pregunta. Me encanta eso que dices que eres una mujer en crecimiento porque tiene que ver mucho también con el proceso de crecer y el proceso de ser una adulta, ¿cierto? En construcción, una adulta en proceso, como es este espacio en donde estamos pues todo el tiempo como acompañándonos en esta idea de, ok, ya esta es una etapa de mi vida en donde tengo que resolver muchos asuntos y cómo hago que este camino sea lo más bonito posible, no solo para mí, sino para la gente que está a mi alrededor. Y por eso yo quiero que empecemos hablando de que obviamente en la vida hay momentos que son muy mágicos, que hay mucha belleza, que son hermosos, pero también hay momentos de mucha dureza y más, yo siento cuando uno crece, las condiciones externas, lo hablábamos antes de entrar a la sesión, ¿cierto? Las condiciones políticas de pronto como que hacen que uno pueda ser un, no hostil, pero como que pueda tener verdades muy absolutas. Entonces, ¿cómo haces tú para seguir creyendo como en toda la magia del universo cuando a veces el mundo se siente tan hostil y tan caótico? Y te lo digo yo desde mi perspectiva viviendo en Estados Unidos, en donde yo tengo una postura súper fija sobre pues la condición política de este país
y a veces es complejo, a veces es como que me siento mal de que a mí me pasen cosas maravillosas cuando en un contexto social todo está tan patas arriba, pues como que hay mucha gente pasándola mal. Así que cuéntanos tú. Bueno, Ivo, bueno, tú estás en Estados Unidos, yo estoy por acá en Alemania y créeme que si por allá llueve, por acá no estás campando, yo creo que esa es como una situación global, aterradora. Y lo primero que yo quiero decir es, hay muchas situaciones que son muy difíciles y es verdad que elegir ver la vida por el lado positivo y llenarla de romantizar la vida y ver lo bueno en cada cosa, eso también es un privilegio y jamás va a reemplazar los procesos psicológicos, las terapias profesionales con profesionales de la salud, que yo creo que eso es como lo más importante. Tú y yo somos aquí dos personas que, como tú decías, tienen muchas afinidades en su forma de ver la vida y en cómo tiene la concepción del mundo, pero nosotros no somos ni psicólogas ni nada de eso. Y habiendo dicho eso, habiendo dicho ese disclaimer, porque sí, tampoco quiero que se confunda esto como, ay, sí, solo hay que mirar el lado positivo, el positivismo tóxico, porque no, el mundo y la vida como tú, y la adultez, que a uno nadie le enseña a ser adulto y por eso me encanta el nombre de este podcast, eso está lleno lleno de injusticias, lleno de situaciones que nadie puede controlar y es muy difícil pues vivir esa vida. La razón por la que yo decido o empiezo a mirar el lado positivo siempre es porque de verdad no hay otra opción. Es que no hay otra opción. Si tú te dejas como enfrascar por todas las cosas que están pasando, todas las situaciones actuales políticas de la vida personal, tantas cosas que suceden, pues va a ser muy difícil, va a ser una vida horrible porque en el mundo están pasando cosas espantosas, desde cosas muy pequeñitas en la cotidianidad hasta guerras y cosas que son muy injustas. Y yo siento que fue un poco como un mecanismo de defensa que tuve desde pequeña de, pues tengo que mirar el lado positivo, tengo que hacerlo, tengo que entender las señales que el universo me envía, que Dios me envía, tengo que mirar el lado positivo porque también se entrena mucho y es cuando uno mira en retrospectiva, cuando tú miras la Ivonne de hace 5 años y tú dices, ese momento que a mí no me aceptaron en ese trabajo, y tú hoy dices, gracias a Dios no me aceptaron, porque eso sería horrible. Entonces, cuando tú miras en retrospectiva tu vida, tú de verdad ves que cuando las cosas no salen bien, pues es como agradecer porque te llevan al lugar en donde estás hoy. Eh, También tuve la fortuna de conocer una coach que siempre me dejó algo muy importante y es como llevar un diario de gratitud todos los días antes de irse a acostar a dormir, decir gracias porque me pasó tal cosa. Si te sientas 5 segundos, 5 minutos a decir qué tengo por agradecer hoy, incluso en la mitad del peor día del mundo, tú dices gracias porque estoy viva, gracias porque puedo ver, gracias porque tengo un cuerpo funcional, gracias porque puedo respirar. Hay muchas razones para agradecer. La vida en general es un milagro y yo creo que cuando uno lo ve bajo esos lentes, repito, no es fácil, pues encuentras muchas cosas por las cuales dar muchas gracias y ver ese rayito de luz en medio de toda la oscuridad. A mí me funciona mucho y es lo que predico siempre y lo que intento siempre transmitirle a mis amigos es focalicémonos en algo lindo. Cuando hay que llorar, lloramos, si hay que ir a terapia, vamos, si hay que sufrir, sufrimos, pero no nos vamos a quedar ahí enfrascados porque no hay posibilidad, no se puede llevar una vida así. Me encanta todo lo que dices, pero hay varias cosas en específico y la primera es que un poco de la neuroplasticidad, que digamos es un concepto que ahora se está hablando muchísimo, pero que es básicamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Tú haces y procesas todas tus emociones positivas para que tu cerebro, pues, cierto, como que las interiorice y pues las tenga ahí, porque digamos que el cerebro siempre está, el cerebro lo que hace es protegernos, ¿cierto? Está como en mecanismo de defensa y tiende mucho, y hay muchos estudios que hablan al respecto, pues de irse hacia lo negativo, porque es como donde tengo que defenderme y pues donde tengo que proteger al humano y conservar la vida, ¿no? Entonces me parece muy bonito eso que dices, que es un trabajo constante y un trabajo diario, y ahí lo pasas a este diario de gratitud que yo lo hago en las mañanas, ¿cierto? Trato de también tener un par de minutos al día para decir como que, hey, 5 cosas por las que agradezco mi vida hoy. Y nada más lo que tú dices de estar vivo, ¿no? De tener
todas las partes de tu cuerpo. A veces la gente no dimensiona, o sea, yo a veces escribo y digo como que gracias porque tengo esta mano que me permite escribir y poder expresar lo que siento, o porque tengo una voz, bueno, tantas cosas. Y luego te vas al tema de los trabajos, y ahí yo quiero contar una pequeña anécdota de algo que me pasó antes de moverme a este país, que, o sea, lo que tú dices es tan cierto. Yo estaba en Colombia y yo deseaba con todo mi corazón, o sea, tú no sabes yo todo lo que pedí. Yo quería trabajar en un periódico grande en Colombia, ¿no? Yo me había acabado de graduar de periodista y había trabajado en un periódico pequeñito de mi ciudad, y yo dije, no, yo tengo que irme a, ¿cierto? A Medellín o a Bogotá, y quiero trabajar en X. En X periódico, y quiero hacer allí todo lo digital, no sé qué. Y bueno, yo en esta búsqueda de qué hago con mi vida, entonces yo dije, bueno, voy a aplicar a esto, pero voy a aplicar también a los Estados Unidos, ¿no? Como a mi intercambio. Y las dos me salen al mismo tiempo, o sea, las dos igualitas. Y yo no, pero yo qué hago, yo ya pagué todo este viaje a Estados Unidos, yo ya... Y yo sufrí mucho, la verdad, fueron varias semanas de mucho sufrimiento, porque incluso la reclutadora de este periódico me dijo, bueno, pero si tú vas como a un curso corto de 2 meses, pues te esperamos. Y yo decía, pero yo me acabé de graduar, me están dando esta oportunidad de la vida, y yo le voy a decir que no a esto. Y entonces yo me senté y yo dije como que, bueno, tú realmente el llamado de tu corazón es a irte a aprender otro idioma, otro país, ¿cierto? Y abrir tu mundo ante nuevas cosas. Y le dije que no a este trabajo. Y hoy lo agradezco un montón, porque ese no me abrió un montón de sí, que es lo que tengo ahorita, ¿no? Y cuando tú dices, mira 5 años hacia atrás, y yo digo, pucha, o sea, hace 5 años básicamente pasamos una pandemia y todos estábamos encerrados, y el mindset era diferente. Entonces me parece mágico todo lo que dices, y mencionaste algo que quiero que hablemos, y es sobre los milagros, ¿cierto? Entonces yo quiero que nos cuentes, y acá voy a hacer también un disclaimer, yo no soy una persona tan espiritual, pero estoy en la constante búsqueda de ese sentir espiritual, y como de ese sentir divino. Creo en muchas cosas más, pero digamos que en ese sentir un poco tan, digamos, lo religioso de alguna manera, aún estoy en mi búsqueda. Pero tú hablas mucho de los milagros, y en todas tus redes lo manifiestas de una u otra manera, y siempre estás un poco conectada con lo que tú crees. Entonces, cuéntanos qué milagro has vivido, qué experiencia has vivido que aún te cuesta creer un poco, algo que te recuerde como que la vida conspira a tu favor, y que están pasando cosas que tú sueñas y soñaste con todo tu corazón. Bueno, que normalmente siempre se siente como que la magia o el milagro cuando tú le dices a la gente, uy, no, es que me pasó un milagro, me pasó tal cosa, la gente se imagina, no, esta persona se ganó la lotería. Esta persona, mejor dicho, se encontró una caleta de 20.000 millones de dólares. Y la forma en la que yo lo veo es que los milagros y la magia no tienen que estar en las cosas grandes y rimbombantes, que sí, que chévere, o sea, ganarse la lotería, Diosito. Si en tus planes Sí. está, si en tus planes está, mentiras, ni compro los tiquetes, ni compro los boletos, pero pues Y voy a decir, mi maravilloso. mamá me dice, si es para ti, te vas a encontrar el boleto en la calle. O sea, mi mamá en su fuera, pero puede pasar, a Exacto, alguien seguramente le exacto. ha pasado. Y maravilloso, debe ser genial, o la persona que lo compra la primera, y debe ser genial y debe ser maravilloso, un milagro de ese tamaño. Pero también cuando tú, por ejemplo, tu gata, cuando tú abrazas tu gata y tu gata te pone la patica en el pecho justo en el momento en el que tú estás, eso es un milagro, o sea, eso de verdad es un milagro. Tú tener tanta conexión con un animal, ver un niño en la calle que de repente te da una sonrisa en el medio de un día horrible en el trabajo en el que tú dices, fue pucho que se acabe este día, y ves un niño en el bus y el niño te sonríe, eso es un milagro. Mi conexión, digamos, también espiritual ha pasado por muchas fases y también creo en muchas cosas, pero definitivamente también soy muy creyente del Señor de los Milagros de Buga. Yo soy de Tuluá, entonces el Señor de los Milagros de Buga, yo siempre lo tengo de hecho ahí en mi manito. Y siempre lo único que yo le digo antes de tomar como una decisión es siempre, Diosito, si esto es para mí, que se abra tu camino, tú sabes qué es lo que yo tengo que aprender, tú sabes cuál es el camino que yo tengo que seguir, tú sabes para qué me tienes acá, yo lo único que te pido es que
seas compasivo y misericordioso al enseñarme. No, no me vayas a enseñar de forma muy ruda, Diosito, Las por malas. favor. Ajá, pero igual, si me vas a enseñar a las malas, todo bien. O sea, solamente dame fuerza para afrontarlo. Yo confío mucho y una vez más vuelvo y te digo, porque es que si no lo hago, no sé, no sabría cómo vivir. Yo soy una persona que siempre está como pensando en 20.000 posibilidades. Entonces, en este momento, por ejemplo, estoy viviendo en Alemania. El momento la razón por la que estoy viviendo acá es porque a mi esposo le salió un trabajo, él estaba buscando un cambio laboral en su vida y yo le dije, no, empieza a mandar hojas de vida y él llega y me dice, amor, hay un trabajo en Alemania y pues mira que cumple los requisitos, pues será que me postulo, es que está un poquito muy arriba para mi perfil, mándela, que es lo peor que le pueden decir, mándela que igual, y yo siempre pongo al Señor de los Milagros en mi boca en todo, entonces yo creo que todo el tiempo estoy yo, si el Señor de los Milagros considera que eso es para nosotros, allá vamos a estar, si no, pues no. Entonces, efectivamente, y pues vea, aquí estamos ya un año y medio después, y así con todo un poco, fue una decisión dura porque también era la carrera profesional de mi esposo, yo estaba en mi carrera profesional propia, y pues ya ves todo lo que te dicen, ¿no? Lo de, ay, pero es que tú no puedes abandonar tu carrera por un hombre, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Pero entonces, una vez más, digo yo, Señor de los Milagros, muéstrame las señales. Siempre soy así, yo soy, muéstrame las señales. Hablo mucho con mis abuelos, que ya los cuatro están en el cielo, siempre soy abuelita. Yo sé que tú quieres lo mejor para mí, muéstrame, tú intercede allá, habla con quien tengas que hablar. Siempre soy como Toca las puertas del cielo por mí. de forma muy jocosa, literal. Yo siempre digo, yo siempre digo, línea de atención directa al cielo. O sea, la línea de atención al cliente, o sea, ya ves que uno llama una línea de atención al cliente y te contesta el mejor agente del cielo y hola cielo, mira, lo que pasa es que tengo tal cosa y yo siempre estoy confiando en eso. Digo que no hay otra opción porque, pues porque es que si no es así, si uno no confía en las señales, si uno no afina la vista como a mándame una señal, Dios, y de repente te encuentras la señal. Yo siempre estoy pidiendo por eso, como cuando estoy un poquito abrumada con una decisión, con una situación, siempre soy como Diosito, mándame una señal y la encuentro. O sea, la encuentro. La psicología dice que uno ve lo que uno quiere ver. Yo elijo Sí. creer, yo elijo creer y pues interpretarlo de esa forma y también confiar mucho lo que dice tu mamá, que cuando es pa' uno, es muy cierto. A mí me pasó muy parecido a ti antes de irme para los Estados Unidos, que fue parte de la experiencia por la que nos conocimos. Yo tenía un trabajo soñado en mi cabeza y el día antes del aeropuerto me escriben y me dicen, oye, es que lo que pasa es que se desocupó esta vacante, no es que yo ya tenía toda la maleta hecha y todo, se desocupó esta vacante y pues nos gustaría que te presentaras para la entrevista y pues es casi que seguro que la ¿Qué entrevista pasas? es por formalidad, pero pues tienes muchas oportunidades. Y yo, no, no puede ser. Y en ese momento yo lo único que dije es, yo me voy a ir para Estados Unidos y yo voy a regresar a ese trabajo soñado. Yo estoy segura. Y confié. Y yo dije, yo voy a regresar. ¿Cuándo? No sé. Y efectivamente, muchas vueltas laborales después, terminé trabajando en ese trabajo soñado con la misma persona que me había escrito para presentar la entrevista. Y yo no sé, yo simplemente siento que hay que confiar, confiar en Dios, en el universo. No, no tiene que ser una conexión directamente con una iglesia determinada, la iglesia católica, con el budismo, con lo que sea. Yo simplemente siento que hay que también con mucha humildad, Ivo, uno tiene que reconocer que hay cosas más poderosas que uno. Hay Totalmente, en eso cosas más estoy de poderosas. acuerdo. Tú no puedes ser la cosa más grande del universo, no hay forma. Sí, Tú no eres la fuerza más grande del universo, es que no la eres. Todo, de hecho, eres bastante frágil. Los seres humanos somos bastante frágiles. sí, Lo único, mental, físicamente, de todas las formas, lo único que tiene que hacer uno es con humildad decir, yo sé, universo, que tú eres poderosísimo, gigante, tus energías son maravillosas, grandes, muéstrame por dónde. Y yo, con toda la humildad, voy a seguir el paso porque tú sabes más que yo. Y ya, es solamente eso. Y créeme que cuando uno empieza como a tener como esa conexión, empieza a ver las señales y yo creo que sobre todo en Colombia, un país que tiene como tantas historias y las abuelas, uno siempre tiene el tío chiripudo, el tío, ay, es que eso es de buenas, eso le pasa de todo, es de de buenas. todo.
Eso es, yo a eso lo llamo magia, yo a eso lo llamo brillitos, yo a eso lo llamo que justo el día que uno tenía que uno iba tarde, de repente se encontró un bus que va súper rápido, eso es magia, es que eso es magia, Ivo, ¿cómo más vas a explicarlo? Es así. Totalmente, total. O sea, yo tengo experiencias muy cercanas que ahora que lo estás diciendo es como que mágico. O sea, yo tengo, conozco a alguien muy cercano que estaba pasando por un proceso muy difícil en este país, su proceso migratorio. Y o sea, pasaron cosas que en 2 semanas le resolvieron cosas que no tenían ninguna posibilidad de ser solucionadas, como que la vida nos puso en un camino donde conocimos a la persona correcta, que le ayudó de la manera correcta. Y yo decía, eso es magia, o sea, eso es la divinidad intercediendo. Y cuando tú hablas de la humildad, es tan importante. Yo a veces he pecado por eso, porque yo me considero una persona fuerte, o sea, yo tengo un carácter fuerte, yo tengo como te dije, yo tengo a veces creencias muy radicales sobre cosas que también he evolucionado a la medida que voy creciendo, ¿no? Pero entonces yo a veces como que no, yo puedo sola, yo puedo hacerlo sola, yo no necesito nada, este es el camino que voy a tomar y es ahí donde me voy a meter. Y una vez, que también es parte de la pausa en la que yo estaba un poco de todo lo digital y de este podcast también, que para mí es un alivio al corazón y es como que yo un día me levanté y dije, me voy a rendir. O sea, me voy a rendir a este sentimiento. Yo estoy peleando contra la corriente, queriendo hacer varias cosas que ya la vida me dijo por 10.000 maneras. O sea, el universo me está gritando, Dios me está gritando, todo a mi alrededor me está diciendo, ahí no es, tu cuerpo te está diciendo, mira, ahí no es, te estás enfermando. Y yo un día me levanté cansada, o sea, literal, frustrada. Yo dije, estoy cansada, ya me siento, dije, me rindo a este sentimiento, me rindo a esta situación y empezaron a fluir cosas. ¿Cierto? Empezó, no voy a decir que todo, no, ahí mismo al otro día ya, y bueno, pues full, pero empezaban a fluir cosas y yo dije, de pronto un poco también vivir en la humildad de que a veces no podemos hacerlo todo y que como tú dices, hay cosas mucho más poderosas que nosotros que no podemos entender. eh, y yo dije, ok, me voy a rendir y acabo en este proceso de rendirme, ¿no? En este proceso de, ok, con humildad acepto que no puedo controlar todo, que no tengo el poder de todo y que a veces también tengo que ver que de eso tan malo hay algo bueno. Ujú. Y Volvemos a la siempre, gratitud. Ajá. exactamente, como de esa experiencia tan dolorosa, hay algo mucho mejor. Y entonces ahí digo, como tú lo dices, los brillitos, ¿no? Entonces yo he hecho la tarea y esto de los brillitos me encanta porque yo lo he tomado mucho de ti. O sea, tú crees que lo que tú publicas no tiene un impacto en la gente, pero sí tiene. Entonces yo veo Ah, que tú, no sé, pones como estrellitas en cosas o cuando llevas tu diario que a veces haces dibujitos, no sé qué, y yo digo, esto es también hablarle a todas esas etapas de la vida que están un poco no resueltas, ¿no? Entonces cuando tú haces un dibujo de esos y yo dije, bueno, en estos días dije, me voy a poner a pintar, ¿no? Como que hagamos algo que nutra de pronto a esa niña que está herida y que necesita en este momento expresarse. Entonces me puse a dibujar y salieron como un montón de emociones muy bonitas y por eso quiero que nos adentremos en el tema del brillito, de la ligereza, de la alegría, ¿cierto? Este mundo tantas veces es tan cruel y a veces estamos en tan modo adulto. Yo a veces voy a la oficina y digo como que, ay, ¿en qué momento soy esta persona tan rígida, tan señora? Tan tengo que tan estar en 10 adulta. reuniones, sí, como que tengo que estar en 10 reuniones actuando y diciendo un montón de cosas cuando podría ser tan sencillo, ¿no? Cuando hay cosas que pueden ser tan ligeras. Y entonces luego me voy a una cita con mis amigas y es como que es adolescente que salta, brinca. Y yo digo, ¿dónde algún día encontraré ese equilibrio, ¿no? Entre el ser una adulta más ligera, pero cómo manifestamos o cómo trabajamos los brillitos en nuestra vida. Es que se entiende un poco como que vivir como con esa ligereza significa de repente no tener un poco de responsabilidad. Yo creo que ahí viene muchas creencias con las que uno crece en Colombia. Yo sé que tú creciste en un hogar muy exigente, al igual que el hogar en el que yo crecí también muy exigente y en el que le enseñaban a uno a prestar atención a cosas de adulto cuando no era el momento. No era el momento. Yo recuerdo estar muy pequeña y que mis papás me estuvieran, obviamente desde el amor, obviamente desde la preocupación de ellos para que su hija
estuviera bien, para que su hija tuviera mayor posibilidad. No, es que tienes que estudiar, tienes que sacar buenas notas para que puedas conseguir un trabajo. O sea, no son preocupaciones por una niña de 8 años. Una niña Sí, de, la una niña, excelencia, ¿no? una niña de 9 años no tiene que estar pensando, no, es que si tienes mejores calificaciones vas a tener mejor posibilidad de tener una mejor universidad. No debería de ser una preocupación de una niña. Entonces, es un poco como eso, como la forma en la que lo crían a uno de prestar atención a cosas muy, muy de adultos. Y luego cuando ya somos adultos, de repente ya no sabemos cómo prestarle atención a las cosas de niños. Entonces es como yo llevo toda una vida, llegas, cumples, ya eres adulta, ya trabajas, y por eso me encanta el nombre de este podcast, Adulta en Proceso, pero tú no sabes cómo ser adulta, o sea, nadie te enseña un manual de instrucciones de ser adulta, y entonces de repente llegas y no sabes cómo lidiar con todo eso que estás sintiendo acá, y es súper contradictorio porque estás teniendo una reunión, estás organizando un proyecto gigante, eres la responsable de tener en orden la comunicación de una empresa, pero de repente no sabes qué hacer con el remolino que tienes aquí porque no sabes dónde poner lo que te duele, no sabes cómo lidiar con la alegría, con la felicidad, con la euforia, con la frustración, con las 1200 emociones que también, paréntesis, a uno le enseñan que las emociones son alegría, enojo, tristeza y ya. Y Y resulta que son ya. un montón, eso tiene un montón de ramificaciones, viene euforia, viene un montón de cosas y uno no sabe cómo lidiar con todo eso. Yo lo que creo es que uno tiene que prestar atención, o sea, tiene que prestar atención a las cosas más pequeñas y dejar de, o sea, ese cerebro programado de adulto, ese cerebro de tengo que trabajar, tengo que ahorrar, que es muy importante y no se trata aquí de, ay, sí, todo el mundo renuncia a su trabajo y váyase Sí, a viajar. Tampoco es así, sino mantener, como tú dices, un equilibrio, pero no ignorar y tampoco minimizar esa necesidad que uno tiene. O sea, al final de todo somos seres humanos y uno tiene muchas necesidades que de repente no están incluidas en las necesidades reales de un adulto, y esto lo digo en comillas. Entonces la gente, no, es que tú de adulto necesitas pagar arrendo, tener un carro, y tener un trabajo que te pague bien, y sí, eso es súper necesario, pero tú de adulto también necesitas tener una conversación profunda, tú también necesitas tener un amigo que te diga, parce, la estás embarrando un poquito ahí, ¿sabes? Y tener una sesión con una amiga en la que le digas, parce, no sé qué estoy sintiendo, y que tu amiga te diga, vení, sentémonos y miremos a ver qué es lo que vos estás sintiendo. Y si de repente pues no tienes esa amiga o no te sientes cómodo, porque también abrirse pues ante las personas no es nada sencillo, pues tú mismo sentarse, como tú dices, con un dibujo y decir, parce, ¿yo qué quiero? Y entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy casada y estoy casada con un gran hombre que amo con todo mi corazón. Y yo siempre digo que yo lo manifesté, o sea, yo siempre digo, yo manifesté a este man, porque después de una tusa horrible, con el corazón roto, en el que yo me di cuenta que había sido también parte de mi culpa, porque yo había sido muy permisiva con algunas cosas con mi anterior pareja, no había puesto límites claros, entonces yo dije, pues también es hacerse responsable de que uno también tiene que ver. Mucha gente, ay no, es que sí. Me mi hizo. exnovio es lo peor. Puede que sí, nena, pero tú podías salir de esa relación, tú ahí no estabas amarrada. Entonces, Es verdad. yo siempre, entonces sentarse ahí y decir, parce, ¿yo qué quiero? O sea, ¿qué es lo que yo quiero en un hombre? Que no es lo mismo que va a querer Ivonne, que no es lo mismo que va a querer fulanita, ni es lo mismo que va a querer la señora de la esquina. Todos queremos diferentes cosas de una pareja, entonces sentarse y decir qué es lo que yo quiero. No, es que yo quiero esto, esto, esto. Mis negociables son esto. Si esta persona hace tal cosa o la otra, por ejemplo, o sea, el ejercicio. Yo quería una persona que tuviera un estilo de vida sana, pero yo no quería ni un runner, ni un maratonista, ni un crossfitter, porque no es lo que yo quería. Ah, capaz a las que sí les gusta ese estilo de vida, Sí. ellos sí lo quieren. Entonces, empezar a conocerse, a prestar atención, qué quiero yo, qué siento yo, qué es lo que yo necesito para ser feliz, que va a ser muy diferente, incluso a tus mismos hermanos, criados en la misma Sí, casa, con total, los mismos sí. papás, uno va a tener objetivos de vida distintos. Y entonces
Uno sí puede focalizar su atención y su energía, su dinero en la realización profesional, en la realización de adulto, en comprar una casa, en mercar, obviamente es necesario, es parte de la responsabilidad y es parte de la adultez, pero no significa que por eso no te puedas sentar a pintar y a dibujar como cuando eras niño y el profesor de dibujo te decía, dibujen una familia. Entonces tú coges y dibujas la familia. Cuando eras niño no tenías el concepto. Ahorita tú te puedes sentar a dibujar la familia que tú quieres. Mi gato y yo. Sí. Mi esposo, mi perro y yo. O mi esposo con 3 hijos y yo. Eso es lo que yo quiero. Y ahí va encontrando uno como muchas respuestas. Es simplemente eso, como reconectar con esa sensación de niño interno, como tú lo dices, Hay, creo. hay varias cosas que quiero agregar y es una que lo que tú dices, a ninguno, creo que a nadie, y si hay alguien que nos está escuchando que lo prepararon para ser un adulto, fuera de entrarlo en esas conversaciones en donde básicamente uno tiene que ser un adulto desde chiquito, y yo recuerdo mucho que yo tenía 12 y yo ya quería tener 18, ¿no? Y yo tenía 15 y yo ya quería tener 20. Y ahorita digo, yo, ¿para qué tenía tanto afán de crecer? O sea, eso no tiene, no entiendo mi lógica de esa edad, pero seguramente también estaba muy permeada y muy influenciada pues por mi familia, ¿no? Como porque estas responsabilidades y estas cosas que siento que lo hacían desde el amor y digamos que la exigencia también es importante porque eso crea personas, digamos que adultos capaces de ir por cosas más grandes y por como que poder ver sueños más grandes. Pero ahí también quiero agregarte que fuera de que a nadie le enseñan, no hay como tampoco un currículo escolar. Yo siento que la educación en el mundo es un poco como muy transaccional, pero a nadie le enseñan cómo manejar, por ejemplo, estas emociones, ¿no? Entonces tú hablas que hay un rango de emociones gigante, pero básicamente nosotros jugamos al blanco y al negro. Si tú ves, la mayoría de la gente vive en un estado de felicidad o de tristeza, ¿no? Y entonces cuando uno está triste, uno no quiere estar triste porque la otra persona le dice, ay, pero usted llora por nada, desagradecida, lo tiene todo, como que debería Ujú, estar feliz, ¿cierto? Y entonces hay como también una culpa allí ok, soy un adulto, tengo el trabajo del, no sé, pongamos de ejemplo a tu esposo tiene, digamos, el trabajo que él soñaba, logró irse a otro país, ¿cierto? Como que y entonces si él está triste hoy, entonces tú eres un desagradecido y no debes estar triste ujú, porque, y eso no tiene nada que ver con todo lo que hablamos del agradecimiento en esta sesión, sino como el concepto del mundo sobre esta emoción en específico, no nos enseña. Yo estaba leyendo hace un par de días un estudio que hablaba sobre cómo los adultos tienen tantrum, cómo los adultos tienen esta, como, ¿cómo se dice en español? Como esta rabia que los niños manifiestan. O sea, un niño está enojado porque no se cumplen sus necesidades básicas y literalmente hace un escándalo. Llora, se tira al piso, ujú. se revuelca, se porta mal, ¿cierto? Y entonces el adulto es como que, uy, algo está pasando con él, hay que atenderlo, ¿no? Digamos que los que tienen una maternidad o paternidad un poco más eh, presente, pues se sentarán con el niño y le dirán como que, hey, ¿por qué estás pensando esto? Porque como que no es tan así. Los papás que mantienen en un mundo tan acelerado, que también es otro de los retos de ser mamá o papá en este mundo, es que va súper rápido, pues quizás no lo verán y dirán como que párese y no llore. Pero lo que voy con esto es que al adulto no le enseñan cómo pues lidiar con este rango de emociones y entonces tú ves un montón de gente frustrada y tú ves un montón de gente enojadísima y tú ves un montón de gente borrachísima todo el tiempo. O sea, Ujú, yo viví de primera mano con alguien que conocía que sus tantrums, o sea, era tomar. O sea, esta persona se emborrachaba y yo decía como que no entiendo su sentido de tomar por tomar. O sea, como que... Y entonces luego dije, quizás es su forma también de decir como que estoy enojado con el mundo, no sé cómo manifestar esas emociones, entonces simplemente las oculto. Y así nos podemos ir con drogas, con shopping, con un montón de vainas. Entonces siento que falta mucha educación en este proceso de crecer desde la escuela, de cómo gestionar emociones, porque yo siento que la inteligencia emocional es supremamente importante en la vida de adulto y que de eso también depende todo el tema que tú hablas de manifestar. En la medida que tú te conoces, tú empiezas a entender qué es lo que quieres, ¿no? Y entonces tú empiezas, ujú. por ejemplo, basada en esta experiencia negativa que tuviste con esta pareja,
y que tú recapacitaste y dijiste, hey, también yo fui, o sea, también tuve mi parte aquí, soy responsable y no me paso al lado de soy la víctima, pues me voy. Y a partir de esto empiezo a manifestar y a crear el mundo que yo quiero crear. Y para esto quiero que hablemos un poco del tema de migración, porque aquí ambas pues nos hemos mudado a otros países para empezar un proyecto de vida con otras personas, ¿no? Y a veces es un poco despedirte, soltar, vienen un poco de emociones que en el camino de crecer uno no está preparado y hablo desde mi experiencia personal, que es mudarse a un país donde no hablan tu idioma, donde hay que pagar impuestos que son supremamente diferentes a lo que tú conoces, que es, digamos, en mi caso un poco fue empezar como una vida con alguien desde muy cero y empezar a construir a partir de ello. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de saltar al vacío, creer y qué te ha enseñado esto sobre ti misma? Si bien no hay formas de ser adulto, no es una competencia de, yo soy más adulto que tú, no, nada que ver. Uy, pero aprender a ser adulto, el adulto en proceso de una persona migrante, bendito, bendito Cristo. Sí, Se le suman muchas dificultades extras al proceso de ser adulto en un país en el que no conoces. Desde el idioma, como dices tú, desde el idioma, desde la cultura. Esta es mi segunda vez migrando. La primera vez en la que yo migré, estaba mucho más joven y no tenía como tanta capacidad tan claro el querer conocerme, no había iniciado todo este proceso de autoconocimiento que, como tú dices, y hay un concepto muy bonito, y es que, creería yo, dicen, los expertos dicen los que saben, que la clave para ser adulto es ser el papá o la mamá de uno mismo. Es maternarse y paternarse uno mismo, porque nuestros papás hicieron lo que ellos consideraron correcto con las herramientas que ellos tenían, de la forma en que ellos sabían y desde el amor. En términos generales, hay gente que tuvo papás y mamás que fueron, mejor dicho, pues incluso sí, criminales, lo peor, pero digamos que igual, si no crecieron con un papá o una mamá, con la abuela, con el tío, con quien sea que haya sido pues como esa figura de como el autoridad, cuidador, ajá. exacto, lo hizo desde el amor, pero ya llega un momento en el que uno tiene que hacerse responsable y es ahí donde yo considero que la responsabilidad es como clave en la adultez y es hacerse responsable y decir, bueno, yo hace mucho rato ya dejé de ser un niño y ya no le puedo echar la culpa a mi mamá, ya no le puedo echar la culpa a mi papá, ya no puedo decir, es que mi papá no hizo tal, es que mi mamá, es que, porque ya pasó. Entonces te toca a ti hacerte responsable. Y eso es durísimo, Ivonne, porque es muy fácil uno decir, no, es que mira, yo soy así porque mis papás, no sé qué, y ellos, y esa es la salida más fácil. Pero cuando uno dice, no, es que yo soy así porque yo decidí ser así, porque yo permití, porque yo dejé, porque yo no puse un límite claro, porque yo dejé que esta situación durara más de lo que tenía que durar, porque yo no me senté a decir, ey, esas no son las reglas con las que yo voy a jugar la vida. Entonces, pues ese es como ese concepto y cuando uno está migrando, son muchas cosas al mismo tiempo y pues fue encontrarme conmigo misma, tanto la primera como esta segunda vez. Yo creo, por eso en mi presentación decía que constante aprendizaje porque uno nunca termina de aprender. Entonces, encontrarse con esa forma brutalmente honesta de decir, ya, ya es mi responsabilidad de ahora en adelante, lo que yo haga con mi vida, mis decisiones, mis aciertos o mis no aciertos también son mi responsabilidad. Es confiar, es aprender a conectarse con esa intuición, celebrar los logros por más simples que sean y es saber decir una oración en otro idioma. Eso ya es un logro que uno Sí, dice, total. juepucha, ya. Y aprender a celebrar esas pequeñas cosas y sobre todo, lo más importante, a no dar por sentado la estabilidad. Porque muchas veces cuando uno está en su país, uno dice, no, ya, yo aquí ya voy a estar, esta va a ser mi ciudad para siempre. Y la verdad es que no, la verdad es que la vida tiene muchos planes, la vida te desacomoda en cualquier momento, te desacomoda o te acomoda, como lo quieras ver, y no se necesita migrar a otro país, a otro continente, como es mi caso, para darse cuenta de eso, sino en cualquier momento a ti te cambian el trabajo, en cualquier momento a ti la ciudad en la que vives ya no tiene las mismas reglas, el carro que usabas ya no lo puedes usar porque hay una nueva regla de pico y placa, simplemente es el constante cambio. Y creo que eso es migrar,
es entender que la vida cambia todo el tiempo y que vivir ciertas experiencias positivas tiene un precio, no vivirlas también. Entonces, ¿qué precio vas a pagar tú? Una vez más volvemos al autoconocimiento. ¿Yo qué quiero? Quiero vivir estos sueños, quiero viajar, quiero conocer otros lugares, o por el contrario, quiero estar cerca de mi familia, quiero estar, ambos son válidos. Ambos Total. son completamente válidos. La persona que dice, no, yo me quedo en mi país porque es que acá yo tengo a mi mamá, a mi papá, yo tengo que estar con ellos, cuidarlos, es completamente válido. La persona que dice, no, mira, yo quiero ir a aprender otro idioma, quiero ir a conocer otra cultura porque el mundo es gigante y lo quiero ir a conocer, también está perfecto. Pero una vez más es qué quieres tú y cuál precio es el que... Y entender que todo tiene un precio y cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar. Es solamente eso y entender que independientemente de todo, hogar siempre va a ser donde estés tú. Entonces, si mañana a mí me sale que me tengo que ir a vivir a Kazajistán, allá voy a estar viviendo porque mi hogar soy yo. Mi hogar no es la casa en donde yo vivo. Mi hogar no es mi esposo. Bueno, yo lo amo con todo el corazón, pero si las cosas no funcionan, si algo sucede, tantas cosas que pueden pasar, mi hogar sigo siendo yo. Somos mis emociones y yo, somos mis sueños y yo, lo que yo pienso y pues sí, es un poco de eso. Ahora dime qué has Ay, observado a la lejanía. no, era exactamente eso. Yo recuerdo que estaba pasando como por un momento estaba un poquito abrumada porque estaba extrañando mucho a mi familia, estaba en este como también redescubriéndome un poco como en mi soledad y en otras dinámicas ya diferentes al no estar en pareja, ¿no? Y entonces yo decía, no, es que perdí mi hogar, ¿no? Como que perdí mi hogar. Y entonces yo me acuerdo que esa vez tú habías puesto algo que decía, yo soy mi hogar. Y habías hecho una casita, o sea, todavía lo recuerdo, eso fue hace mucho rato, todavía lo recuerdo mucho porque ese día yo me fui a correr y todo el mantra de esa sesión de correr fue, yo soy mi hogar, yo soy mi hogar, yo soy mi hogar. Y siempre te recuerdo cuando estoy teniendo como esos momentos de duda en donde, como que, ¿dónde está mi hogar? ¿No? Y es reconstruirse a partir de eso, como que yo soy lo único que tengo y si yo estoy bien, si este cuerpo está bien física, mental, emocionalmente, como que puedo manejar el resto de las cosas. Puedo estar abierta para mi pareja, puedo estar abierta para eh, mi familia, para estar en una mejor postura en cómo enfrento la vida y en cómo los veo también y en cómo comparto mi tiempo con ellos. Y entonces siempre lo recuerdo por eso, porque siento que tú has hecho un poco el trabajo de no solo manifestarlo, sino plasmarlo y llevarlo como una filosofía, como que yo soy mi hogar, yo soy mi hogar, yo soy mi hogar. Y me encanta lo que dices que es, ok, yo amo a mi esposo y amo la dinámica que tengo en este momento en mi casa y lo que he creado, pero pues si no funciona, sigo siendo yo con mis emociones y con mi amor. Y creo que eso es algo que todos deberíamos aprender. Es un proceso, creo que muy largo también de aprendizaje, porque muchas veces uno le carga la responsabilidad emocional al otro, ¿no? Y le da como todas estas, no solo como que todas estas, como que le entregas tu vida, pero también es como que es una responsabilidad para el otro gigante. O sea, yo siento que cargar con el soy todo lo que tú tienes de otra persona es, es difícil. Es injusto, sobre todo porque, a ver, lo que decíamos, igual, yo también siento que una pareja es para apoyarse. Y aquí el tema no estamos hablando de relaciones, pero, o sea, no estamos hablando de matrimonio otro día, pero también van muchas vías. Y tú pusiste el ejemplo de tu esposo, pero va también, por ejemplo, la relación madre e hijo, padre e hijos o con hermanos. Entonces de repente se vuelven como estas cosas tóxicas, estas relaciones en donde si la otra persona no está, entonces yo no existo y es injusto con la otra persona porque la otra persona no tiene por qué, la felicidad de otra persona no tiene por qué depender de ti. Es injusto que la otra persona sea la que tenga que cargar con tu felicidad, con tu realización, con tu éxito, porque una vez más volvemos a lo de siempre, somos individuos que chévere, o sea, encontrar un esposo, o sea, lo que tú dices, yo amo la dinámica que tengo con mi esposo, amo mi hogar, lo amo, pero no significa que en cualquier momento las cosas puedan cambiar.
porque las cosas cambian todo el tiempo. Al igual como amo la relación con mis hermanos, amo la relación con mis amigas, amo muchas relaciones que he construido y en las que he trabajado, pero las cosas cambian porque nosotros como seres humanos cambiamos y es injusto con la otra persona cargarlo de expectativas que no le corresponden, sobre todo porque cuando como individuo estás bien, cuando tu mentalidad, tu salud, todo tuyo está bien, te puedes compartir con los demás desde un lugar mucho más abierto, mucho más sano y no esta sensación de, es que si tú me dejas, entonces yo ya no voy a ser feliz. Pues hombre, Total. yo por qué tengo que quedarme en un lugar en el que quizá no quiero estar solo para que tú seas feliz. No, no es lo justo. Si yo me quedo porque me quiero quedar, me quedo porque te amo y amo compartir tiempo contigo. Pero si tú me dices que si yo me voy ya no vas a ser feliz, fue pucha, eso es una extorsión. Es una amenaza, haz de cuenta, literal, eso es terrorismo, eso es terrorismo. Decirle a la otra persona que entonces si ella se va, si realiza sus sueños, entonces tú ya no vas a ser feliz, es injusto eso y pienso que debemos trabajar en no ser esa persona, pero si alguien quiere ser esa persona con nosotros, tampoco permitirlo y decir, una vez más marcar el límite, mira, te amo con todas las fuerzas de mi corazón, pero, y es por ejemplo las conversaciones que yo tengo con mi esposo, entonces mi esposo me dice, no, es que estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro, y entonces eso que tú estás sintiendo es tu sentimiento, es tu emoción, y puede que yo la esté detonando por alguna cosa, perdóname, no lo voy a Razón. volver a hacer, ajá, no lo voy a volver a hacer, fue un comentario desafortunado, lo siento mucho, digámoslo algo por el estilo, pero no dejes de pensar que eso que tú estás sintiendo es tuyo, y tú tienes que trabajar también en por qué te sientes así, y del mismo modo en sentido contrario. Entonces, por ejemplo, a veces mi esposo, por ejemplo, antes se demoraba mucho en contestarme el teléfono y yo le decía, no me gusta cuando pasa un día muy largo y no me mandas un mensaje, no me dices algo. Y luego yo dije, pero pues es que él está trabajando. Sí. ¿Y de dónde viene esa sensación? Una vez más, volver a sentarse y decir, ¿de dónde viene esa sensación? Me duele sentirme ignorada, ¿por qué? Entonces empieza uno a darse unos viajes súper profundos en la niñez y decir, pues claro, me molesta no sentirme escuchada por esto, me molesta sentirme ignorada por esto, me molesta esto por esto, pero eso no es culpa de mi esposo. Yo tengo que trabajar en eso, porque ese es mi dolor, mi trauma, mi sentimiento. ¿Lo está detonando? Sí, pero él puede trabajar en eso, pero si yo no trabajo de fondo, entonces mañana va a ser otra cosa, mañana va a ser Total. otra situación. Y también se va a Entonces, sí. repetir o sea, quitemos del panorama a tu esposo, ¿no? Se va a repetir también con otra persona de cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, si, no sé, tu jefe no te responde el mensaje, te está Ajá, ignorando y ya desata esa me van a emoción, o si, despedir. sí, ajá, o si tu amiga no responde el mensaje, entonces también algo está mal. Creo que eso que acabas de decir es muy profundo porque creo que mucha gente no está preparada aún para tener esta conversación. Mucha gente prefiere vivir en la victimización, en la culpa, no, no solo el, ay, él me hace, sino el yo también soy culpable porque le estoy Yo haciendo permito. esto y Ujú. exactamente. Entonces, es muy bonito y creo que es un proceso en el que todas las personas deberíamos trabajar, unas, digamos, que tienen, yo siempre hablo de esto desde el privilegio, porque hay personas que tienen la asesoría, el acompañamiento, ¿cierto? Que tienen, digamos, más herramientas o que por lo menos tienen sus necesidades básicas resueltas y esto les permite pensar más allá de sobrevivir, porque mucha gente vive en modo, pues estoy sobreviviendo, ¿no? Como tú decías, hay que ser adulta, hay que pagar la renta, hay que la alimentación, etcétera. Pero ya para ir cerrando, quiero que le dejemos un mensaje a todas las personas que se sienten un poco desconectadas de esta vida, como de los milagros, de la magia, de la belleza de vivir o de creer, ¿cierto? Que hay cosas que son posibles más allá de lo que podemos ver. Entonces, como que, ¿qué le podemos decir a esta gente? Pequeñas prácticas, recomendaciones para que se conecten un poco con ellos mismos y pues puedan encontrar los milagros en su vida. Uf, qué buena pregunta porque tienes toda la razón. O sea, toda esta conversación en general que tú y yo estamos teniendo es una conversación de dos personas que tuvieron estudio, que tuvieron acceso a la educación, que tuvieron siempre una casa, que tuvieron comida, universidad, la posibilidad de emigrar, por ejemplo.
Y lo que tú dices es completamente cierto. Hay personas y nadie va a pensar en el lado positivo de la vida y nadie va a enfocar su energía en lo positivo del mundo si solamente te comes una comida al día, ¿no? Pero digamos que esas son cosas mucho más estructurales. Vamos a hablar eh, como para las personas que nos escuchan y que tienen las posibilidades y, por supuesto, yo siempre recomiendo terapia, pero también es costosa, lo es, y también es un privilegio. Eh, pero digamos una recomendación que podría llegar a ser algo que pudiéramos aplicar todos serían pequeñas prácticas. Empezar por algo. Yo creo que no hay nada más cierto que construir las cosas un día a la vez, una práctica a la vez. Entonces, lo que hablábamos ahorita de la gratitud. Hay algo para agradecer. Lo hay. Es que lo hay. Porque si no lo hay, te moriste. Que igual también podría ser una buena cosa para agradecer. Ya, Diosito, se Ya se acabó esta acabó vuelta, ya. este viaje, ya. Hasta aquí podría ser, pero bueno, el punto es que si tú te sientas, vas a tener muchas cosas por agradecer, muchas. Todos los días hacer ese ejercicio de gratitud me parece algo muy sencillo de hacer y es obligarse. Puede que al principio las ideas no vengan fácil, al principio uno no tenga razón por la cual agradecer, pero si lo haces con conciencia vas a encontrar esa conexión con lo esencial. No se necesita tener una transformación gigante de no, yo mañana me voy a levantar, voy a correr 5 kilómetros, voy a tomarme un jugo verde, luego voy a meditar, luego voy a hacer un diario de gratitud y luego voy a pintar, dibujar. No se trata tampoco de eso porque hay que trabajar. Hay Sí, horarios de adultos, hay que hay ser adultos. responsabilidades adquiridas, exacto. Las transformaciones no tienen que ser gigantes. Bastar con simplemente mirar al cielo y escribir lo que siento. Hoy me sentí feliz. Esa reconexión con las emociones también, lo que hablamos ahorita, explorarlas, ir más allá. Hay mucha información en internet gratuita en estos podcasts. Tú misma has hablado de muchas cosas que son valiosas. Este podcast me encanta porque desde el podcast número 1 tú estás dando tips de ahorro, estás rompiendo mitos que la gente dice sobre ser adulto, que no, que ser adulto es lo peor, que es endeudarse, que no es que has hecho muchas cosas como esta. Entonces, buscar las cosas que estén ahí acceso y sobre todo, creería yo que lo más importante es hacerse responsable de que ya nos toca a nosotros, que hubiera sido una chimba, que hubiera sido lo mejor que nuestro papá hubiera hecho X, Y, Z, que nuestra mamá hubiera sido así, que nuestros papás se hubieran amado, hubieran tenido un matrimonio maravilloso, lleno de diálogo, mejor dicho, eso, el mundo ideal, pero no fue Sí. así. Y entonces ahorita ya nos corresponde a nosotros mismos decir, es que yo merezco tener una buena vida, yo mismo me la voy a dar y yo voy a hacer todo lo posible para que esa vida sea una vida agradable de vivir. Si tengo que trabajar para eso, lo voy a hacer, pero también si tengo que tomarme breaks del trabajo simplemente para pintar, para dibujar una casita, como tú dices, que me pone extremadamente feliz porque yo a veces posteo muchas cosas, posteo demasiadas cosas y yo como que a nadie le interesa esto, pero mira, No, sí te vemos. el hecho de que tú me digas que tú corriste un día, que un día sí fue tu mantra y que te mantuvo presente, eso para mí ya es el cielo, o sea, es el cielo porque significa que, primero que no soy la única que se está sintiendo así, que se siente descolocada en el mundo, como, venga, uff, ¿de dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Sino que también significa que alguien necesita escuchar esas palabras y qué bueno ser esa persona. Ahorita hablábamos de que Dios tiene sus formas y que Dios manda señales. Yo estoy segura que Dios manda muchas señales con los amigos, con la gente que uno está por ahí y estar atento a eso. Entonces, bueno, ser responsables. Ese sería mi más grande consejo, ser responsables de nosotros mismos, de nuestras vidas, de lo que vivimos y chambear. Chambear porque no es fácil, no es corto, no es rápido, pero es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio ver cómo de repente tú ya estás reaccionando a una situación de forma distinta o cómo ya no estás permitiendo que alguien pase por encima de ti, cómo tú ya no estás permitiendo que esa persona te hable de X o Y forma o haga esto que a ti te molesta. Entonces, pues sí, es muy enriquecedor ser uno mismo esa persona que se cuida. Me encanta, además porque dentro de todo lo que tú dices también es ser responsable con nuestra sombra y reconocerla. Tampoco es, ¿sabes? Como que esa es la parte integral de eso, como que hay que ser responsables de lo bueno, de los límites, pero también de nuestra propia Es, sombra, que a veces es
es un poco difícil y la gente trata como de ocultarla. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerte, mi Pau, un montón porque creo que esta conversación fue muy bella. Estoy segura que mucha gente que está en el proceso de migrar y que está viviendo de pronto esta transformación, y hablo de migrar incluso desde cambiar de ciudad o, ¿sabes? O cambiar De incluso de trabajo, trabajo, exactamente, de barrio, eso ya es de migrar. barrio, total. Pues puede sentirse identificada con nuestra conversación. Amo mucho, infinitamente, que tú vivas bajo esta filosofía de los brillitos y de la magia, y obviamente no todo el tiempo todo es rosa, pero vivir con esa mentalidad de que existen los milagros, de que el universo me está hablando, de que Dios está siempre encontrando los caminos para abrir puertas para mi propio éxito personal, laboral, ¿cierto? Me parece increíble, así que te agradezco mucho sacar el tiempo, abrir tu corazón en esta conversación, contarnos como también partes profundas de tu vida y cómo estás viviendo ahora este proceso en Alemania. Así que muchísimas gracias por estar acá conmigo. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por crear este espacio para todos los que estamos aprendiendo a ser adultos. Estamos en el proceso de aprender a ser adultos y nada, con todo el amor del mundo y a ponerle brillitos a la vida porque es que no hay otra forma, no se puede de otra forma, nos vamos a enloquecer, o sea, si uno no le pone Total, brillitos se enloquece, o sea, se va la cordura es sale del verdad. chat. Totalmente. Pero bueno, ya saben, a todas las personas que me siguen, pueden escucharme en cualquier plataforma de podcast y seguirme en redes sociales como Adulta en Proceso Podcast. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.